Danzas hebreas en la iglesia. Esto, hermano, parece que está de moda en muchas iglesias que aún ostentan ser de la sana doctrina. Y bueno, conviene que a la luz de las Escrituras nosotros veamos qué dice la Biblia acerca de eso. Si es una práctica bíblica, si es algo que aprueba Dios, si en realidad aquellos que no entran en ese candor de la danza están mal delante de Dios, o es que no tienen el Espíritu Santo, como dicen por ahí algunos de aquellos que no entran en ese movimiento de la danza. Y vamos a ver entonces, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, en el Salmo 149, versículos 2 y 3. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con corro, dice la versión antigua. La versión 60 dice: alaben su nombre con danza, con adufe y arpa, a él canten. Gloria a Dios. Porque el Señor toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salud o salvación. Gozarse han los píos, con gloria cantarán sobre sus camas. El otro texto, hermano, que encontramos en los 150 salmos que son escritos, hermano, lo encontramos ahí precisamente en el último salmo, que es el 150. También leemos del versículo 1 al versículo 4. Amén. Dice ahí: en el nombre del Señor Jesús, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órganos. Bien, encontramos, hermano, también en la versión 60, versículo 4, alabadle con pandero y danza. Bien, son únicamente 2 versículos en todo el libro de los Salmos, hermano, que hablan supuestamente de danza. Y digo supuestamente porque vamos a ver, hermano, por qué la versión antigua en este versículo 4 traduce flauta en lugar de danza. Entonces, si hablamos de esto, ya nomás sería un solo versículo del Salmo 149 que habla de danza. ¿No le parece muy extraño, hermano, que en todos los salmos que se nos insta, se nos exhorta a alabar a Dios, solamente 1 o 2 versículos hablen de la danza? ¿Por qué si en los salmos se habla de alabar a Dios en su santuario, de alabar a Dios en su magnificencia, de alabar a Dios, hermano, en su presencia, con instrumentos, con alabanza, con cantos, inclusive arrodillándonos, postrándonos delante de Él? ¿Por qué solamente esos 2 textos hablan de la danza? Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, la palabra que encontramos aquí en el hebreo es una palabra que aparece como machol y se deriva de chul, según dice el diccionario etimológico. Significa, cierto, girar, torcer. También se traduce como danza, pero también se traduce como pipa. Y esto me da la razón porque en el versículo 4 dice: alabadle con adufe y flauta.
Flauta, hermano, es una pipa, es un instrumento en forma de pipa o a manera de pipa, y que precisamente, hermano, por eso esa palabra machol es traducida aquí como flauta, porque también en su definición o en su significado, esa palabra machol significa pipa. Además, quiero decirle que en todas las demás escrituras que encontramos en el Antiguo Testamento aparece una palabra diferente, que es la palabra rikut, que también se traduce como danza. Bien, esta danza, hermano, de la cual encontramos solamente estos dos versículos, o pudiéramos reducirlo a uno, porque ya vimos que el Salmo 150 aparece traducido como flauta. Este versículo, hermano, analizándolo a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver, hermano, que aún así no se refiere a la adoración que se hacía en el templo, no se refiere a la adoración que hacían en el lugar de reunión o en el templo, no. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque esto habla de algo que podían hacer aún en sus habitaciones, no en el templo. Vean lo que dice el versículo 5, en referencia o en el contexto de alabar su nombre con danza. Dice el versículo 5: gozarse han los píos con gloria, cantarán, ¿dónde, hermano? Aún sobre sus camas. Es algo que podían llegar a ser en lo individual, en lo particular, hermano. Ese tipo de alabanza, aún en sus habitaciones, pues habla de cantar sobre sus camas. Obviamente las camas no están en el templo, no estaban en el lugar donde se congregaban a adorar a Dios. No, hermano. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a considerar, hermano, más acerca de esto. ¿Dónde aparece la danza? Vamos hasta el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 15. Ahorita le confirmo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella. ¿Cómo, hermano? Con panderos y danzas. Esta es una de las escrituras que toman como base aquellos que quieren justificar la danza o las danzas en la iglesia. Pero vamos a ver, hermano, en qué entorno se llevó a cabo este hecho. Acababan de obtener la victoria, hermano, sobre el ejército de Faraón. Pues el ejército de Faraón que lo seguía quedó sepultado en las aguas del Mar Rojo cuando éstas vinieron sobre ellos. Entonces fue una gran victoria en esa batalla, que realmente Dios peleó por ellos. Y en ese entorno, hermano, no en la liturgia, no en la adoración a Dios, sino tras una victoria sobre los ejércitos de los egipcios, María, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Sin duda, un gran regocijo. Pero ¿es acaso un mandamiento este hecho que sucedió aquí, hermano? ¿Acaso este hecho fue llevado a la adoración en el tabernáculo? Por supuesto que no. Además, esta costumbre
¿De dónde la tomó María y las mujeres que le siguieron, hermano? Tome en cuenta que para esto Israel vivió en Egipto, hermano, por 400 años o 430 años para ser más exactos. Por lo menos pasaron 4 generaciones de los hebreos, hermano, viviendo entre los egipcios e inclusive aprendiendo de la cultura y de la costumbre de los egipcios. Según, hermano, el origen de las danzas viene desde la cultura egipcia, y es de la cultura egipcia, no de Dios, de donde María y estas mujeres toman esa forma, esa costumbre de danzar tras una victoria que obtuvieron sobre los ejércitos de Faraón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aún así, hermano, este hecho no se llevó a cabo con una coreografía. Sí sabemos que es una coreografía, ¿verdad? Hacerlo ya premeditadamente y con ejercicio de que María haya dicho, a ver, unas 10 se van a la derecha, otras 10 a la izquierda, otras al frente, dan un paso a la derecha, dan un paso a la izquierda, vamos a levantar una bandera. Por favor, ¿no fue eso, hermano? Entonces, ¿cómo algunos que usan las coreografías pretenden apoyarse en esas escrituras cuando aquello lo hicieron de manera espontánea y, como ya dije, hermano, de costumbres y de una cultura que aprendieron en Egipto? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano. Éxodo 32, otra vez se hace visible, hermano, esa cultura que aprendieron en Egipto los hijos de Israel. Éxodo 32, versículo 19. ¿Lo tenemos, hermano? Y aconteció que como llegó él, hablando de Moisés y de Josué cuando regresaron con las tablas de la ley, aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y ¿qué más? Y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y diólo a beber a los hijos de Israel. Esto como una gran afrenta por ese pecado. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahí está, hermano. Nuevamente salen a relucir esas danzas que practicaron, hermano, en una ceremonia pagana, pues las hacían alrededor de aquel becerro de oro que habían hecho, de aquel ídolo que habían hecho, y salieron nuevamente a relucir las danzas que habían aprendido de la cultura de los egipcios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos otros acontecimientos, hermano, en el Antiguo Testamento, donde tienen más que ver estas danzas con el paganismo. Por ejemplo, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo, gloria a Dios, hablando de los profetas de Baal, hermano, que servían a Acab y a Jezabel, que por cierto, hermano, cabe notar que los profetas de Baal no eran extranjeros, no eran egipcios, no eran filisteos, no eran amorreos. ¿Saben de dónde eran los profetas de Baal?
eran del pueblo de Israel, hermano. Pues el pueblo de Israel, juntamente con su rey, habían caído en semejante idolatría. Y dice ahí, hermano, el versículo 26, para resumir: y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban, ¿cómo andaban, hermano? Saltando cerca del altar que había hecho. Andaban saltando también a manera de una danza, hermano. Andaban saltando. Mire lo que dice, hermano, Oseas capítulo 9. Tenemos que respaldar lo que decimos, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Y si a alguien no le gusta, bueno, pues que lo vea con Dios. Capítulo 9 de Oseas, versículo 1. ¿Lo tenemos? No te alegres, oh Israel, ¿hasta qué, hermano? Hasta saltar de gozo. ¿Como quién? Como los pueblos, como los demás pueblos, pues han fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario por todas las eras del trigo. Ahí está el profeta hablándole al pueblo de Israel. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los demás pueblos, como lo hacen los demás pueblos. No te alegres de esa manera. Porque repito, hermano, esta costumbre las habían aprendido de Egipto y de los demás pueblos que estaban alrededor. Vamos a ver, hermanos, ahí en Jueces, capítulo 21. Libro de los Jueces, capítulo 21. Es el último capítulo de Jueces. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer, hermano, ahí el versículo 16. Dice en el nombre del Señor Jesús: entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de mujeres para los que han quedado? Hablando de la tribu de Benjamín, porque el sexo de las mujeres había sido raído de Benjamín. Y dijeron: la heredad de los que han escapado ha de ser de lo que era de Benjamín, porque no sea una tribu raída de Israel. Nosotros, empero, no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a Benjamín. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada un año hay solemnidad del Señor en Silo, que está al aquilón de Betel y al lado oriental del camino que sube a Betel, a Siquem, y al mediodía de Lebona, o es decir, al sur de Lebona. Sigue diciendo, hermano, ahí la escritura: y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas y estad atentos, y cuando viereis salir las hijas de ¿qué, hermano? De Silo. O sea, ya por el contexto vemos que no eran las hijas de Israel, hermano, eran las hijas de Silo. Cuando viereis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, vosotros saldréis de las viñas y arrebataréis cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y os iréis a tierra de Benjamín. Dice el versículo 23: y los hijos de Benjamín lo hicieron así, pues tomaron mujeres conforme a su número, pillando de las que, ¿qué, hermano? De entre las que danzaban, y yéndose luego tornáronse a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Vemos entonces que era una costumbre de los pueblos, hermano, las danzas, ¿sí? Cosas que el pueblo de Israel, sin duda, hermano, también aprendió.
no de Dios, hermano, no de la ley de Moisés, no, sino que aprendió de los otros pueblos. Veámoslo ahí en Jueces, ahí mismo, pero en el capítulo 11. Jueces, capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer ahí el versículo 29. ¿Ha escuchado este relato, hermano, acerca de Jefté? Vamos a leer el versículo entonces 29. Y el Espíritu del Señor fue sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será del Señor. O sea, se la iba a ofrecer, o se lo iba a ofrecer al Señor, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear, es decir, para hacer la guerra contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Jefté, hermano, tuvo esta gran victoria por mano del Señor. Versículo 33. Y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Versículo 34. Y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir, ¿cómo, hermano? Con panderos y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca al Señor y no podré retractarme. Bueno, ahí la historia dice que aquella joven, hermano, como él la prometió al Señor, quedó virgen, gloria a Dios, o había de quedar virgen sin que conociera varón, pues había de ser dedicada o ofrecida al Señor. Pero nos damos cuenta, hermano, que en el versículo 34 nuevamente vemos esta costumbre de danzar en el templo. ¿Acaso, hermano? No, hermano. Repito, la danza no era parte de la adoración en el pueblo de Israel, hermano. Era una cultura que habían asimilado de otros pueblos. Y aquí vemos, hermano, que después de la victoria que obtuvo Jefté sobre los amonitas, ahí está, hermano, que su hija salió a recibirlo contenta, porque Dios había dado salvación, Dios había dado la victoria a su padre Jefté, y salió a recibirlo con adufes o con panderos y danzas. Alabamos al Señor Jesucristo. Vemos esa costumbre, hermano, repito, no en la adoración de Israel, hermano, no, sino de manera secular, cuando había una victoria, hermano, por los ejércitos de Israel, tal como lo hacían, hermano, otros pueblos. Hay escritores que hablan sobre esto, hermano, y dice que la cultura de los filisteos, repito, la cultura de los filisteos y otros pueblos era que salían a recibir con danzas a sus guerreros después de obtener una victoria, lo cual también aprendió o asimiló Israel, hermano. Vamos a ir a verlo en primer libro de Samuel, capítulo 18.
Primer libro de Samuel, capítulo 18. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 6 y 7. Estoy leyendo nada más los textos que nos interesan en este tema para poder abreviar tiempo o resumir. Dice en el nombre del Señor Jesús: y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, ¿se acuerda? Al gigante Goliat, que era filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando, ¿y qué más, hermano? Y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles. Repito el versículo 7, verso 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Ahí está, hermano. ¿Qué hicieron las mujeres de Israel tras una victoria del pueblo de Israel, hermano? Salieron, hermano, cantando y danzando. Repito, una costumbre de los pueblos que no era parte de la adoración directa en el templo, no era parte de la adoración, hermano. Pues como ya dije, están escritos 150 salmos que nos hablan de eso, de salmos, de alabanza, de cantos, y solamente 2 versículos mencionan la danza, y eso no dentro del templo, pues el Salmo 149 menciona una adoración o un tipo de alegría que podía expresar individualmente cada uno, y dice aún en sus camas, hablando de aquello que lo podían hacer en lo particular, en lo individual. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, y ahí encontramos otro acontecimiento que aquellos que quieren justificar la coreografía de danzas, o aquellas que les dicen danzas en el espíritu, quieren justificarlo con estos acontecimientos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer del 11 al 21. Dice en el nombre del Señor Jesús: y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Cómo la trajo, hermano? Con alegría. Note eso, hermano, porque era la alegría con que David trasladó el arca, hermano. Fue una expresión de alegría por la victoria y el triunfo de traer el arca. Sigue diciendo, versículo 13: y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David, ¿qué dice, hermano? La versión antigua dice David saltaba, y en la versión 60 dice David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Repito, reflexionamos sobre esto. Era parte de la adoración en el templo esto que David hizo en esa ocasión, hermano. Traían por el camino el arca, hermano. Fue una expresión de regocijo
propiamente de David. Lo hacía, dice, con toda su fuerza delante del Señor, y tenía vestido David un éfod de lino. Tome nota de eso. ¿Qué era un éfod de lino, hermano? Podemos decir como un vestido corto que iba encima de una túnica. Un éfod también lo usaban los sacerdotes, pero aquí dice que David entonces traía un éfod de lino. Seguimos leyendo. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Y como el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba con toda su fuerza delante del Señor y menosprecióle en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y pusiéronla en su lugar en medio de una tienda que David le había tendido, y sacrificó David holocaustos y pacíficos delante del Señor. Y como David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y un pedazo de carne y un frasco de vino, y fuese todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de su siervo, como se desnudara un juglar. Ahí vemos, hermano, entonces, que esta danza de David, hermano, no fue ni nunca parte de la adoración, ya sea en el tabernáculo o en la tienda que temporalmente tuvo David para el arca, ni tampoco, hermano, fue parte de la adoración en el templo posteriormente. No, esto fue un acto, hermano, una acción de David por el regocijo que tenía de haber recuperado el arca de los filisteos, porque anteriormente de estar el arca en casa de Obed-Edom, venía de recuperarse de los filisteos. Y esto, hermano, fue causa de gozo por este triunfo, por esta victoria de traer finalmente el arca de regreso. Entonces, esto que David hizo tenía más bien que ver, repito, con las costumbres y cultura de los otros pueblos que habían asimilado y que hacían después de una victoria, después de un triunfo contra un ejército. Además, si quisiéramos o si alguien quisiera justificar este hecho para danzar en la iglesia, pues imagínense que lo hiciera como David. David lo hizo solamente con un éfod de lino, que como ya dije era una especie de vestido corto. Imagínense saltando, ¿verdad?, con ese éfod de lino. Por eso es que Mical le dijo: como se desnuda un juglar, así has sido honrado, ya diciéndole de manera irónica: cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos. Imagínense si eso se imitara, pues de por sí es un desorden en aquellos que practican las danzas. Ahora imagínense si lo hicieran semidesnudos como lo hizo David en esa ocasión. Lo cual, como ya dije, pues esto se debía no a una práctica de adoración, no algo que era parte de la adoración en Israel hacia Dios, sino una expresión
propia de esa cultura que habían aprendido de otros pueblos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir considerando, hermano, otras escrituras. Por ejemplo, en primer libro de Crónicas, capítulo 15, vamos a ver algunas citas cómo David, hermano, designa la adoración en el templo una vez que se construyó el templo, y nunca menciona, hermano, danzas en esa designación, en esa función que habían de tener los levitas. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la escritura, el versículo 16, 15, 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos, ¿qué cosa, hermano? Cantores, ¿qué más? No dice danzantes, no dice bailarines, no, hermano, constituyeron cantores con instrumentos de música, con salterios. Hay que poner bien los acentos, porque alguien dijo por ahí, bueno, ahí dice que con salterios, entendiendo que eran saltos los que se hacían. No, hermanos, salterio era un instrumento de cuerdas. Entonces la acentuación correcta es con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. No contempla para nada, hermano, coreografías de danza. Amén, ¿verdad que no? 16 del mismo capítulo 16, versículo 37, dice en el nombre del Señor Jesús: y dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-edom y a sus hermanos 68, y a Obed-edom hijo de Jedutum y a Asa por porteros. Había porteros, había cantores, había quienes tocaban los instrumentos, pero no grupos de danza, hermano. Versículo 39. Asimismo a Sadoc el sacerdote y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor en el alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán y a Jedutum y a los otros escogidos, declarados por sus nombres. ¿Para qué, hermano? ¿Para danzar? No, hermano, para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutum con trompetas. Ahí dice cómo lo glorificaban, con trompetas y címbalos para tañer, y con otros instrumentos de ¿qué, hermano? De música de Dios. Hemos dicho que desde aquellos tiempos, hermano, ya había música que no era de Dios. Es por eso que la Biblia allí hace el énfasis: música de Dios, y los hijos de Jedutum por porteros. Había porteros, había quienes se encargaban de los sacrificios, había quienes tocaban los instrumentos, había cantores, hermano, pero no grupos de danza. Capítulo 25 de él mismo, primer libro de Crónicas 25, leemos ahí del versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Dice en el nombre del Señor Jesús: asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutum, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio
respectivo. Menciona los nombres, me paso al versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en palabras de Dios, para ensalzar el poder suyo. Y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la danza. No, hermano, no menciona para nada danza. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa del Señor, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, de Gedetún y de Emán. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos ¿en qué? En música, no en danza, no. Instruidos en música del Señor, todos los aptos, fue 288. Una cosa, hermano, que me llama a la atención, que aquí no menciona tambores ni tampoco menciona panderos. En la adoración de Israel para el templo y en el templo no menciona tamboriles ni tampoco menciona panderos, hermano. Esto es algo que se hacía de manera secular. Gloria a Dios, aunque no estamos en contra que se usen panderos en el lugar de reunión en la iglesia, siempre y cuando se haga decentemente y con orden. Alabamos el nombre del Señor Jesús, hermano. Vemos otras danzas, hermano, ahí en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 14. Evangelio según Mateo. Vamos a pasarnos al Nuevo Testamento a ver qué encontramos en el Nuevo Testamento acerca de danzas. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 6. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías, ¿qué hizo? Danzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahí vemos la danza, hermano, que era parte de esta celebración de un cumpleaños como todos, ¿verdad? Paganos, y más hecho por este hombre diabólico que trajo, hermano, en promesa a darle un regalo a esta joven que danzó, hermano, y que le agradó a Herodes. Le trajeron, hermano, en recompensa la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ahí está, hermano, la danza que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero alguien dirá, hermano, se le olvida Lucas capítulo 15. No se me olvida. Ahí está otro acontecimiento donde se menciona la danza y alguien quiere justificarla por esta parábola del hijo pródigo, conocida así. Vamos allá a Lucas capítulo 15, versículo 25. ¿Lo tenemos, hermano? Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, no llegó cerca del templo, ¿verdad que no, hermano? Llegó cerca de casa, oyó la sinfonía, ¿y qué más? Y las danzas. Ahí está otro argumento de aquellos que quieren justificar los grupos de danza. Como cuando regresó el hijo pródigo hubo danza, y así debe de haber danza por los pecadores que se arrepienten. Pase Cristo, hermano. Quiero decirle, hermano, así sinceramente, que en aquellos lugares donde practican danzas, las dichosas danzas en el espíritu, de esas practican unas que de trenecito,
¿sí? Una vez me tocó ver en Salinas, California, ese tipo de danza. Gracias a Dios no participé, pero vi la euforia que agarraron un trenecito todo alrededor, danzando, aquellos, algunos con kipa y algunos con talit, imitando, dizque, las danzas hebreas. ¿Sí? Y otros agarran un tipo de danzas de avioncito que suelen ser hasta peligrosas porque suelen golpear a otros. Y casi en todos los lugares, hermanos, donde se practican ese tipo de danza, practican las famosas lenguas, que en realidad ni son idiomas, no son lenguas como en la Biblia, son balbuceos. Practican, hermano, el aventar la gente con un soplido, practican las borracheras espirituales y todo ese tipo de desorden, hermano. Entonces, yendo aquí al punto de esta escritura, no podemos justificar, hermano, la danza en la iglesia, allá que el pueblo hebreo las practique, y de hecho las practica de manera secular y como parte de su cultura. Amén. Amén. Pero, por favor, que no tomen como base esa escritura de Lucas 15, porque aquí ni era algo de adoración en el templo, no era lo que se llama liturgia, no, hermano, era una celebración según la parábola, una celebración secular de un padre que hace fiesta porque su hijo había regresado. Eso es todo lo que encontramos, hermano, en el Nuevo Testamento acerca de la danza. Hay un escrito, hermano, que tomé nota de él y que me llamó la atención, de un escritor del primero y segundo siglo llamado Plinio el Joven. En su carta al emperador Trajano dice, esto fue por el año 112 de nuestra era, dijo: los cristianos se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como Dios. Eso señala este escritor, cantaban himnos a Cristo como Dios. Eso lo dice un comentario del Nuevo Testamento llamado Jews New Testament. Ahí hay ese comentario de esta carta dirigida por Plinio el Joven. Los cristianos se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo. Y vemos el antecedente bíblico, hermano. Marcos capítulo 14. Evangelio según Marcos capítulo 14, versículo 26. Ahí reunidos en la Pascua, en la última Pascua que tuvo el Señor con sus discípulos, dice ahí: y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. ¿Qué hicieron, hermanos, los discípulos? ¿Danzaron? Cantaron el himno y salieron al monte de las olivas. ¿A qué iban al monte de las olivas, hermano? A orar. El canto y la oración. Y claro, la enseñanza del Señor Jesús. Eso es lo que los discípulos aprendieron del Señor Jesús. La enseñanza, himnos y oración. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 14, hermano. Primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 15. Dice ahí la escritura: por aquello de los que dicen, es que a mí cuando me toma el Espíritu, no sé de mí, y se sueltan de avioncito y
danzando y saltando y es algo hasta algo riesgoso, algo peligroso, hermano, porque aparte del accidente que pueden provocar golpeando a otros, créanme, visitas que llegan a ver este tipo de danzas quedan con cierto trauma, como dicen en inglés, quedan en shock, o por lo menos se ven muy incómodos, hermano, de no volver a regresar a esos lugares. ¿Sí? A menos que haya coreografías con jóvenes muy bonitas y lo que busques sea agradar la diversión en la carne, pues a lo mejor sí regresan, ¿verdad? Que digan, ay, es que hay unas jóvenes muy bonitas que danzan ahí enfrente y se estiran y muy bonitas, ¿verdad? Qué bonita coreografía. Pero nuestra adoración, hermano, no es para divertir a nadie. Ahí sí es algo que parece divertido. Y se cumple lo que Pablo dijo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros e enseñadores conforme a sus concupiscencias. Y cuando habla de sus concupiscencias, no se refiere a los deseos de los maestros, sino a los deseos de la gente. Se amontonarán maestros conforme a los deseos de la gente. Gente que le gusta la fiesta, la diversión, pues parece que esos lugares les son atractivos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, la Biblia nos dice aquí en el capítulo 14, versículo 15, que pues oraré con el Espíritu, mas oraré también como, hermano, con entendimiento. O sea, si estamos en adoración y en oración a Dios, eso no se sale de control, hermano. No en el Espíritu, no según Dios, hermano. Y si se sale de control, es que ya no es Dios, ya no es el Espíritu Santo. ¿Cómo de que es que yo ya no supe de mí? No, hermanos, paz de Cristo. Aún si hay oración en el Espíritu, dice, oraré con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también ¿cómo? Con entendimiento. Oiga, es que también la música tiene mucho que ver, ¿eh? Si es una música cumbia y que es pegajosa, pues muchos le entran al candor del ritmo y de la música, no del Espíritu, hermano, no con el entendimiento de Dios, sino siguiendo sus deseos, los deseos de la carne. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí nos dice, hermano, el versículo, qué triste, hermano, todo eso que se lleva a cabo en muchos lugares causa confusión. Dice ahí el mismo capítulo 14, en el versículo 33, porque Dios no es Dios de qué, hermano, de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, hermano. ¿Sí? Para que alguien se confunda y diga, pues es que me dicen que si no danzo no tengo el Espíritu, que no tengo libertad. Y pues la gente, en lugar de ser edificada, es confundida. Versículo 40 de ahí mismo dice, empero hágase todo decentemente. ¿Y cómo, hermano? Y con orden. Todo decentemente y con orden.
Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí rápidamente vamos a ver 2 Corintios 3, un texto que muchos toman como base para justificar ese comportamiento de darle rienda suelta a su carne en la iglesia, brincando, saltando y cuanta cosa. Toman como base el versículo 17, miren lo que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya hemos dicho, hermano, el error de sacar un texto de su contexto y darle una interpretación propia, hermano, de dejar o sacar el texto, aislarlo de su contexto, es un error, hermano. Lleva a doctrinas falsas, a doctrinas erróneas. Aquí para nada se refiere a eso, hermano, sino aquí se refiere a la libertad, hermano, que se tiene cuando se entiende la palabra. Lea lo que dice el versículo 14. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Hablando del pueblo hebreo, que les quedaba un velo en la lectura, y un velo, hermano, que como ya hemos dicho, era prácticamente una cortina que no podían ver en la lectura del Antiguo Testamento. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Es decir, podrán entender la lectura aún del Antiguo Testamento. Y luego, ya refiriéndose a eso, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué libertad habla, hermano? De conocer la verdad, de la misma que habló el Señor Jesús en Juan 8:32, cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Efesios capítulo 5. Y ahí terminamos, hermano, en esta escritura, esta enseñanza. En Efesios 5, versículo 19. Vamos a leer también desde el versículo 18. Amén. Y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Cuidado, hermano, con torcer las escrituras, porque muchos dicen e interpretan este texto de que hay que embriagarnos del vino del Espíritu Santo. No dice así el texto, hermano. Dice: no os embriaguéis de vino. Sobre todo aquellos griegos, hermano, que estaban impuestos a embriagarse de vino para sentir un tipo de trance y conectarse con sus deidades. Pablo dice: no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución. En lugar de eso, sed llenos de Espíritu Santo. Sed llenos de Espíritu. ¿Y cómo se va a reflejar ese ser llenos de Espíritu? Lo dice el versículo 19: hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y danzando. No, para nada, hermano. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. De esa forma es como se va a manifestar el ser llenos de Espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por su palabra bendita, que sea de bendición y de edificación
en los corazones.